¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias como siempre por acompañarnos en la señal del Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel y hoy vamos a hablar de una tragedia que ha conmocionado al país. Le hablo de la masacre a la familia Levarón. Desde la semana pasada es un tema que ha estado en la boca prácticamente de todos y del que tenemos que dar también siempre cuenta para saber cuáles son las investigaciones y hasta el momento cuáles son o cuáles han sido los resultados. Pero como usted lo recuerda, el pasado 4 de noviembre dicha familia de la comunidad mormona fue atacada de manera brutal en el municipio de Bavispe, en los límites de Sonora con Chihuahua, y el resultado de ello fue que 9 personas perdieron la vida, 3 mujeres y 6 menores de edad. Al respecto, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal señaló que aunque no se descarta ninguna línea de investigación, se sospecha que la familia Levarón pudo haber sido confundida por criminales. Pero de acuerdo a las autoridades, una de las hipótesis es que los choques entre miembros de las organizaciones criminales La Línea y los Salazar pudieran estar relacionados en los hechos y explicar de esa manera la presencia de una célula del crimen organizado en el camino en el que fue agredida la familia. Estas que le presentamos a continuación son parte de las declaraciones. El convoy, integrado por 2 camionetas Suburban, pudo haber sido confundido por grupos delictivos que se disputan el control en la región. Partiendo de esto, se asume que la organización delictiva de La Línea, ante esta amenaza, por llamarle así, la intención de los Salazar de ingresar a Chihuahua, deciden poner o incursionar o se mandar una célula entre Janos y Bavispe. Y se asume que esta célula que la envían para detener cualquier incursión o penetración de alguna célula delictiva de los Salazar hacia Chihuahua, que es a la que se le está atribuyendo la materialización de estas agresiones a la familia Levarón y Langford. Pero además, a través de su cuenta de Twitter, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció la ayuda de su país para combatir a los cárteles de México. En respuesta, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que en el tema de seguridad no se requiere intervención de otro país. Sin embargo, precisó que para el caso específico de los Levarón sí habrá colaboración mutua, respetando siempre la soberanía del país. Por su parte, hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que se invitó al FBI para acompañar las investigaciones, debido a que los fallecidos también tenían nacionalidad estadounidense. Vamos a escuchar lo que dijo. En el caso del acompañamiento que se invita ahora a Estados Unidos para que participe vía el FBI, la operación le corresponde a la Fiscalía General de la República. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene esto? Primero, no puede haber agentes armados. Segundo, no pueden celebrar diligencias que no sean por conducto de la Fiscalía General de la República. Una cosa es acompañar y otra cosa es reemplazar, cosa que jamás admitiríamos. Y a 7 días de esta lamentable tragedia, la familia Levarón sigue exigiendo justicia a las autoridades de nuestro país para que el hecho no quede impune y no se repita. Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, adelantó que ya hay detenidos, aunque no precisó mayores detalles al respecto. De manera previa también, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado nuevamente sobre la estrategia de seguridad de su gobierno, a lo que reiteró que no habrá ningún ajuste ni declarará la guerra a la delincuencia como lo hicieron los gobiernos anteriores. Escuchemos. Nosotros pensamos que la violencia, lo voy a volver a repetir, no se puede enfrentar con violencia. Llegamos a esto precisamente porque se quería apagar el fuego con el fuego. Y aunque los que aplicaron esa estrategia fallida quieran que nosotros continuemos con lo mismo, es un rotundo no. Bien, para analizar entonces este tema, hoy nos acompaña aquí en la mesa Fausto Pretelín. Él, usted lo conoce muy bien, él es internacionalista y especialista también en estos temas. Fausto, Max, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Un placer tenerte siempre en esta mesa para hablar de esto que sí, aunque hay ya pasados varios días, todavía sigue
en boca de muchas personas, sobre todo por las implicaciones ahora de la invitación del FBI como una parte importante. Ya tocaremos ese tema y sobre todo también la implicación de los Estados Unidos. Pero también saludo con mucho gusto y presento a Miguel Alonso Riggs Baeza. Él es diputado federal por el Partido Acción Nacional por el estado de Chihuahua. Diputado, muchísimas gracias. ¿Qué tal, y bienvenido. Max? Buenas noches, Fausto. Buenas noches. Encantado de venir a platicar con ustedes, pero triste de estos hechos que están aconteciendo. Totalmente. A ver, empiezo con usted, diputado. Estábamos escuchando las palabras del general Horacio Mendoza, también del presidente Andrés Manuel López Obrador, en fin, acerca de que pudo haber sido confundida esta línea, este pasaje por los grupos criminales en donde estaban pues comprometidas justamente esta parte de estos dos grupos delictivos. Pero con 3 mujeres y 6 menores de edad, ¿cómo se puede confundir un hecho así? ¿Por qué las investigaciones, una vez más, y no quiero tocar el tema como lo que sucedió en Culiacán, por qué investigaciones o por qué declaraciones de esta índole pueden poner también en una situación como una confusión en lugar también de tal vez una posible venganza al respecto sobre la decisión que tomó la familia Levarón de no pagar rescate a miembros secuestrados de su familia, ¿no? Pues aquí lo que podemos ver, y como lo están viendo aquí en pantalla, es que este suceso aconteció en un camino de terracería, de tal forma que pues cuando tú ves pasar un vehículo, una camioneta, no lo ves pasar a alta velocidad, si mucho pasa a 100, 120, cuando ya van de plano casi volando en terracería. Yo he manejado en terracería muchas veces. No, pues 120 ya es una velocidad extrema. Es extrema, pero alcanzas a ver perfectamente bien el tamaño de la cabeza de los niños y de las mujeres, el largo del cabello, las facciones, lo alcanzas a ver perfectamente bien. Ahora, hay manera de cruzarse, detenerlos y pues ver que no hay una confusión, que no es integrantes de otro cártel o que no son opuestos, pues. Eran simple y sencillamente mujeres y niños. No hay mayor confusión. O si hubo, pues pudo haber habido un tiroteo a las camionetas y dejarlo como tal y que salieran 1, 2, 3 heridos, pero llegar a este grado de asesinarlos de esa manera, dejarlos que se quemaran en los vehículos, me parece brutal, me parece que no es una confusión. Esta es una medida que toma el gobierno para tratar de desvirtuar desesperadamente el problema que no han asumido. Esta expresión vandálica de los integrantes del crimen organizado y que el gobierno pues tiene una estrategia sin inteligencia. Hasta hoy la Guardia Nacional dispersa, no hay presencia, en fin, no hay manera de que digan que hubo una confusión. Eso sí, no hay manera. Es que a mí me llama la atención, dado que las personas que perdieron la vida son mujeres y niños, ¿no? O sea, una confusión se puede pensar también bajo otras circunstancias. Pero en el hecho de la participación de los Estados Unidos, Fausto, y del FBI, una cosa es, sí, tomar, como lo decía el canciller de México, tomar el lugar de la Fiscalía General de la República en las investigaciones y otra cosa es, o sea, reemplazarla y otra cosa es participar como invitación. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene entonces el FBI si no pueden estar agentes armados en nuestro territorio? Bueno, a ver, yo creo que primero el gobierno de México trata de ponerle candados, si se le puede llamar esa expresión, o más que poner candados, subrayar el tema de la soberanía. Siempre hay un conflicto de la relación bilateral México-Estados Unidos, hasta dónde es la injerencia, hasta dónde no es. Y creo que después de esta decisión que tomó el gobierno de México de sacar a la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala para que no pues impusiera aranceles el presidente Donald Trump, me parece que ahí queda un hecho que de alguna forma el gobierno el gobierno de López Obrador trata de como que minimizar, ¿no? De suavizar un poco y subraya el tema de que debe haber autonomía y por eso el FBI no debe traer armas. A ver, yo creo que el tema de la DEA es, yo creo que nacionalmente conocido en nuestro país. Claro. Está la DEA desde aquí, desde hace muchos años, trabajando. ¿Armados? Armados, por supuesto. Avisan, claro que sí, también. A veces no, pero
En efecto, yo creo que el tema para Estados Unidos es muy importante, ¿no? El tema de la familia Levarón, porque tiene doble nacionalidad. Así es. Y sobre todo viéndolo con los ojos muy pragmáticos del presidente de Estados Unidos, pragmatismo total, que aquí en México a veces los políticos no entienden lo que es el pragmatismo. Allá le interesa simplemente su campaña. Y con esta debilidad del gobierno de México en temas de seguridad, evidentemente da un paso adelante Donald Trump para decir, efectivamente, yo he tenido razón por el tema del muro, por ejemplo, y todos los adjetivos que ha lanzado a México y a los mexicanos en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Entonces, es un poco ese tema. Yo creo que, pero contestando tu pregunta, se cuida mucho el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de que la opinión pública no vaya a pensar que el FBI va a estar al frente de las operaciones, de la investigación en el tema de la familia Levarón. Pero hay que decir, la tecnología, la logística, toda la información de inteligencia, creo que el mejor ejemplo es lo que sucedió cuando ubican a el hijo del Chapo, ¿no? En Culiacán. Es la DEA quien ubica la ubicación, o la casa donde está, perdón, ¿no? Entonces, hay que reconocer que en cuanto a información de inteligencia, Estados Unidos lleva la punta. Sabe muy bien en dónde están, ¿no? Y fue una exigencia, además, de extradición del gobierno de los Estados Unidos para capturarla. Fue una exigencia, y también un poco se cura o trata de evitar el secretario Marcelo Ebrard de que la gente en México piense que va a haber un operativo de seguridad tipo Irak o tipo Afganistán, en donde puntualmente van ubicando a ciertos terroristas y atacan con daños colaterales, con daños muy fuertes a donde llegan, pero eso es lo que quisiera evitar el gobierno de México, que creo yo que no va a ser Estados Unidos. Es decir, simplemente hay muchos republicanos que están amagando, pero simplemente para fortalecer, valga la expresión, la debilidad o el mensaje de debilidad que tiene el gobierno de Estados Unidos sobre México. Claro, y además en una situación completamente incierta que tiene actualmente a Donald Trump por este posible impeachment y por esta situación también que lo pone en tela de juicio, pues por la parte, todavía están rescatando la parte del Russiagate, de este fraude electoral que tuvo en su momento, también están empezando a revisar todos sus documentos fiscales, de sus cuentas bancarias, etcétera. Sí. En el tema concretamente sobre parte también de su campaña, que fue el muro y que ha sido siempre el muro y que ahora lo reitera con esta situación de los Levarón, ¿por qué México, por ejemplo, no pone entonces del otro lado la situación de las armas de México? Porque este crimen fue cometido con armas de procedencia estadounidense. Ahí yo creo que el gobierno de México, cuando hubo el atentado en Texas, ¿no? en San Antonio, en donde murieron varios mexicanos, ahí el secretario de Relaciones Exteriores trató de meter en la agenda el tema de las armas, que creo que sí es muy importante, ¿no? Es decir, ¿por qué digamos que la seguridad es de la frontera de México hacia Estados Unidos es muy duro, ¿no? Claro. Pero al revés no. Es decir, el gobierno de México no tiene fortaleza en seguridad para exigir y para revisar quiénes son los que vienen, exigir documentos y revisar quiénes son los que vienen de Estados Unidos hacia México. Y de ahí, de alguna forma, se han ido colando las armas. Lo de Rápido y Furioso es un ejemplo muy claro en donde, pues sí, era un operativo, un plan en donde se tenía que diagnosticar cómo circulaban las armas que entraban a México, pero en realidad fue rebasado este instrumento y cayó en una desgracia total. Pero sí, es importante el tema del control de las armas. Ahora, en términos de economía o de mercado allá en Estados Unidos y el poder que tienen los organismos que apoyan el uso de las armas, es hasta cierto punto muy complicado decir que vaya a haber una reducción en la venta de armas. Lo que sí puede haber es precisamente una detección de cómo pueden estar penetrando a través de la frontera estas células que están llevando las armas a nuestro país, ¿no? Trayéndolas para acá. Totalmente. Diputado, estos grupos criminales, La Línea y los Salazar, ¿en dónde están establecidos? ¿Por qué tienen esta confrontación? ¿Cuál es el límite en donde estas dos organizaciones criminales están trabajando y qué está haciendo el gobierno federal, en el gobierno de Chihuahua, para tratar, sí, de ayudar también para esclarecer este crimen? Bien, mira, no sé mucho yo de cómo se mueven ahí los carteles, pero de manera muy superficial sé que La Línea nace en Juárez y los Salazar están en el corazón de la sierra, digamos en el Triángulo Dorado, ahí en donde se juntan Durango, Sinaloa, Sonora y Chihuahua, ¿no? En la confrontación pues es básicamente pues el poder, ¿verdad?, del trasiego de drogas. Y luego, claro, las traiciones entre ellos y bueno. Aquí es que no hay manera de que el gobierno del estado pues pueda detenerlos. El estado de Chihuahua es
extremadamente extenso, tiene sierra, tiene desierto, y sin una estrategia en conjunto con el gobierno federal, esto no va a parar nunca, nunca. Ahora, la Guardia Nacional, por supuesto que en Chihuahua no tiene ni presencia. No los ves tú en las carreteras siquiera, mucho menos en los caminos de terracería. No hay una estrategia. ¿Se le puede dar entonces, si certeza, certidumbre a la familia Levarón para tratar de esclarecer este caso que están exigiendo desde hace una semana? Aunque es todavía fresco, ¿podemos encontrar una verdad Por al supuesto respecto? que sí. ¿Y cómo se está trabajando en esas líneas de investigación, dado que en el tema más, digamos, más fresco que fue el de Culiacán, pues todavía hay demasiadas irregularidades, ¿no? Por supuesto que se puede aclarar, esclarecer este tema. Lo que pasa es que yo veo un gobierno federal desesperado por no soltar información. Fíjate, tan burdo es que en el tema de Culiacán, me voy a desviar un poquito, dicen que no tienen orden de aprehensión para Ovidio Guzmán cuando en Estados Unidos pues lo están buscando. ¿Sí? Si el tipo delinque aquí en México, ¿cómo no van a saber que el tipo pues se dedica al trasiego de drogas, a la venta ilegal de armas, a los asesinatos, en fin? Este caso es lo mismo. No puede ser una confusión. El gobierno federal ya tiene información, solo que no la quiere soltar. Ahora, esta es una estrategia, ya repito, sin inteligencia, porque no están atacando el problema de raíz, de fondo. No les interesa. Si tú vas al estado de Chihuahua a ver las carpetas de investigación que tiene la Fiscalía General de la República llevando ahí en el estado de Chihuahua, son nulas. No las hay. No persiguen absolutamente nada. Y está en el número de carpetas. Entonces, es realmente frustrante que el gobierno federal llegue con una estrategia de abrazos y no balazos, cuando eso no es lo que va a darnos seguridad. Ya no me voy a meter yo en la estrategia. Que hagan la estrategia que quieran. Lo que exigimos nosotros, yo como diputado y ciudadano, es seguridad. Seguridad en el tránsito. Pero a ver, aquí hay muchos cabos sueltos, Fausto, porque de alguna manera si la Lina y los Salazar son grupos criminales que se dedican, sí, al trasiego de drogas, son grupos sumamente poderosos con mucho dinero, ¿para qué querrían más dinero? Porque se supone que también estos antecedentes de la familia Levarón es porque secuestraron a un miembro de su familia, no quisieron pagar el rescate, soltaron a este chico y después tal vez pensando que la línea de investigación podría ser como una parte de revancha o de venganza para darles a entender que ahí los que mandan son ellos, pues aquí tendríamos que descartar a estos dos grupos criminales. No son grupos que necesitaran o que necesitarían dinero para continuar con sus actividades. Seguramente deberían o tendrían que ser otros que se dedican al secuestro o a otras actividades, ¿no? Pues mira, a ver, yo creo que dentro de esta enorme confusión responde precisamente a una falta de estrategia, ¿no? De seguridad. Lo vimos en las horas posteriores, en donde hay contradicciones, y donde no se sabe muy bien qué pasó, y sobre todo en las quejas, Max, ¿no? Es decir, de la propia familia Levarón, en donde realmente dicen, pues nos han olvidado, o sea, no, en realidad no hay información, ¿no? Es decir, no están mostrando cuáles son los avances. Como tú bien dices, suena ilógico que estos dos grupos pues estén de alguna manera haciendo ese tipo de actos, ¿no? No responde, pero bueno, la realidad es que no sabemos muy bien qué fue lo que sucedió o cuáles fueron los motivos, ¿no? Lo único cierto es la enorme debilidad en temas de seguridad que prevalece en el país, que no es solamente de este gobierno, viene arrastrándose 12 años, ya son 30,000 muertos. Comparando, sí, con 600,000 muertos en Irak en 17 años. Hemos visto 500,000 de muertos en Siria durante 7 años, una guerra civil profunda. Y creo que esto habla mucho de la enorme preocupación que tiene que existir ya para el propio gobierno y no mirar hacia atrás, ¿no? Porque en realidad se habla mucho todavía de lo que falló la administración pasada, que fueron muchas fallas, evidentemente, pero yo creo que mirando hacia adelante no se puede estar... La anterior y la anterior también, la de Calderón, que se supone que fue donde empezó ese. 12 años de políticas equivocadas, con malos diagnósticos, con ejecuciones, con una situación en donde el país está pues mal, ¿no? De una manera alarmante, con mucha vulnerabilidad. Muchos de los estadounidenses legisladores, insisto en ese tema, ya ven a México como un país
como un Estado fallido, ¿no? Todas las implicaciones que tiene esa palabra, Estado fallido, en donde hay cierta o enorme vulnerabilidad en las instituciones democráticas, en donde hay una pérdida de control en los terrenos por parte del Estado, del gobierno. Eso es muy alarmante y sobre todo que le da mucho juego a Donald Trump y a los republicanos para que el próximo año solidifiquen sus promesas de seguridad, porque en realidad es lo que ha ofrecido Trump en todos sus 4 años o en 3 años de gobierno, es decir, seguridad, más seguridad, más seguridad. Mañana la Suprema Corte va a decidir algo muy importante, como es el programa de los DACA, de los centroamericanos y mexicanos que han cruzado la frontera hacia Estados Unidos siendo pequeños, y hay 700,000 jóvenes o ya mayores que están en vilo porque no saben qué va a pasar con ellos. Es decir, hay muchas variables, ¿no?, que están vinculadas con el tema de seguridad y que la relación de México con Estados Unidos va más allá de la política exterior. Es una relación de seguridad. Para Estados Unidos, México es un tema de seguridad doméstica, no es política exterior. Y por lo tanto, los republicanos están sacando las uñas en este tema, ¿no? Es un tema de seguridad doméstica, ese análisis es muy interesante, pero también de alguna manera es una estrategia para Donald Trump en este proceso que está viviendo. Totalmente. O sea, no es que él esté interesado en esclarecer esta situación porque sí, los LeBaron tengan esa doble nacionalidad, sino más bien sabemos cuál es la característica y también la personalidad de Donald Trump. Él quiere también poner un punto importante, sobre todo para establecer las condiciones que van de cara a las elecciones que se van a llevar a cabo. Entonces, ¿qué esperamos si se resuelve o no esta situación de los LeBaron? ¿Qué esperamos de una actitud de Donald Trump y del gobierno de los Estados Unidos? Mira, aquí yo creo que hay estos dos juegos de interés, ¿no? México y Estados Unidos, con dos visiones totalmente distintas, ¿no? México le debe de importar su seguridad. El tema de Estados Unidos con Donald Trump es un poco el juego electoral, ¿no? Y pronuncio la palabra juego porque es muy triste mencionarla cuando se habla de este tipo de crímenes, pero en realidad sabemos muy bien que es un personaje que de corazón no creo que tenga mucho, de pragmatismo sí, demasiado, y sobre todo quiere fortalecer su discurso para iniciar su campaña, que ya prácticamente está rumbo hacia las elecciones del próximo año, ¿no? Entonces, yo insisto, el tema de la debilidad del gobierno de México es el Estado de México débil, en donde implica a todos los partidos políticos, a todos los agentes políticos, a todo el país y sobre todo el tema de la seguridad, en donde no hay para ellos, para Estados Unidos, la suficiente para poder preservar la vida de sus conciudadanos, que están en su libre derecho para defenderlos, ¿no? Así como México tiene toda la libertad también para, como hizo Marcelo Ebrard, para criticar lo que sucedió en San Antonio, pero ahí se van como que se van mezclando variables, ¿no? En donde los intereses de ellos son totalmente distintos, muy diferentes a los nuestros. Aquí lo que preocupa es, internamente, la Secretaría de Seguridad ha mostrado una enorme debilidad. El secretario, particularmente Durazo, está como que medio perdido porque en realidad las confusiones, desde el culiacanazo, ¿no? Están a la orden del día. Y eso es muy riesgoso. Eso, insisto, en términos de relación exterior, en relación bilateral, pues es debilitar a nuestro país a manos de Donald Trump. Totalmente. Y en temas también domésticos, diputado, yo lo que veo es que también hay una falta de estrategia dentro de la oposición, en este caso su partido, también los partidos de oposición, para tratar de contrarrestar esta, estrategia fallida del gobierno de Andrés Manuel, que sabemos que falló en Culiacán, falla en Veracruz, falla en Michoacán, falla en Guerrero, falla en la mayoría de los estados, en donde hay constantemente situaciones como esta, no tan dramática. Bueno, lo de Coatzacoalcos también sí fue sumamente dramático. Son situaciones que, por más lacerantes y por más explícitas que las veamos, siguen manteniendo una firmeza dentro de la estrategia del gobierno de no cambiar justamente estas estrategias de seguridad. Entonces, ¿qué se está haciendo desde la oposición para tratar de sacar de alguna manera al país adelante en una situación que creo que ya no tiene que ver con un partido, con un gobierno, sino con una situación de seguridad para los mexicanos, como seres humanos y como mexicanos? Sí, verás, esto es, ya le dimos nosotros la llave al presidente Andrés Manuel, ya tiene su Guardia Nacional, ya reformó la ley orgánica de la Administración Pública Federal, armando una Secretaría de Seguridad. Ya amplió el catálogo de delitos en el artículo 19 constitucional. Ya tiene las herramientas que él estaba pidiendo para mejorar las condiciones de seguridad en el país. Difícilmente nosotros, desde la oposición, vamos a podernos, digamos, involucrar directamente en una estrategia que el gobierno federal tiene en sus manos llevar a cabo. Nosotros lo que podemos hacer es apoyarlo, pero si el gobierno federal está total y completamente cerrado a que la oposición aporte
se involucre directamente, pues estamos maniatados. Ahora, lo estamos viendo en estados, ya sea Chihuahua, que es del PAN, o en Veracruz, que es de Morena. La estrategia es fallida. El gobierno del estado de Chihuahua, al menos yo sé, que está en la total disposición de seguir colaborando con el gobierno federal. La cuestión es que el gobierno federal no tiene una estrategia para investigar a estos capos del crimen organizado que viven impunemente y tranquilos en México. Se mueven como si nada. No vimos que regresaron a Ovidio a su casa, casi les faltó que llegaran y lo taparan en su cama y le pidieron disculpas porque lo molestaron un poco. A ver, desde la oposición nosotros aportamos lo que podemos, pero si el gobierno, que tiene en sus manos llevar a cabo una estrategia y no la lleva a cabo, pues está complicado este asunto. Nosotros lo que podemos exigir es más seguridad, las cifras están, pero el presidente sigue empeñado en decir que es asunto de los gobiernos pasados, de las administraciones pasadas, y que él no va a llevar a cabo una estrategia de confrontación con el crimen organizado. De ahí, pues, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo vas a llegar tú con el crimen organizado a decirle, vamos a sentarnos en una mesa a ver qué es lo que necesitas y para que esté el Estado tranquilo? No, sí, eso sería una utopía, ¿no? O sea, eso es imposible, pero de alguna manera yo no veo para un lugar o para otro, Fausto, que haya una solución y sobre todo, bueno, aquí en este caso, sobre la participación del gobierno de los Estados Unidos sobre el FBI, sería importante sí aceptar de alguna manera más drástica esta ayuda para no solamente esclarecer este tema, sino también para dar seguridad a la frontera de Estados Unidos con nuestro país, más que un acompañamiento, fortalecer, generar un acuerdo bilateral entre las dos naciones para tratar de acabar porque la infraestructura de nuestro país y también de la Guardia Nacional sabemos que no da, ni ha dado ni posiblemente de resultados. Mira, yo creo que es muy buena pregunta. Yo creo que sí hay que aceptarla, pero primero hay que tener una estrategia propia, nacional, fortalecer. Yo creo que hay que cambiar. Pero la estrategia no la va a cambiar. Al secretario de Seguridad, claro, se necesita cambiar. Y a partir de ahí, formar... ¿Sería exigirle su renuncia, Fausto? Perdón que te interrumpa. Pues sí, yo creo que, vamos, por los resultados que ha dado, creo que en términos naturales tendría que él renunciar, ¿no? Pero si no lo quiere hacer, pues ahí sí es la propuesta del presidente López Obrador. Algo que me parece muy utópico en este momento pensar por todo lo que ha sucedido en las últimas semanas. Primero dijo que sí se iba Durazo, después dijo que no. En fin, yo creo que ese es un problema interno que se debe solucionar, ¿no? La otra parte es, sí, pero bajo un esquema muy claro, en donde no se vaya a mezclar este tipo de ayuda con operativos tipo Irak o tipo Afganistán, sí, o drones a Pakistán, ¿no? Que van directamente a matar a un terrorista. Yo creo que esos temas sí se tendrían que poner sobre la mesa y el gobierno de México, ¿no? Sí decir hasta dónde puede actuar Estados Unidos. Es importante que actúe primero por cuestiones de inteligencia, de tecnología, que puede de alguna manera apoyar al gobierno de México, pero repito, una vez que el gobierno de México haya pulido una estrategia mucho más ad hoc a una realidad, ¿no? Dejar un poco estos abrazos a un lado y decir, la realidad nos está abrumando, son muchos años de una guerra muy complicada. Yo sé que al presidente le interesa mucho el tema de las palabras, no le gusta utilizar la palabra guerra, no quiere guerra con nadie. Sin embargo, me parece que el reconocimiento de la realidad ubicaría muy bien al gobierno de México ante el apremio que tiene mucha parte de la una gran parte de la sociedad, ¿no? Es decir, la percepción, ¿no? El sentimiento de la inseguridad que está latente, obviamente en esos estados, en esas ciudades en donde está el crimen organizado libremente actuando, pero también en las grandes ciudades, ¿no? Como Guadalajara, como la Ciudad de México, como Monterrey, ¿no? Temas claro, de inseguridad, pues doméstica, si se le puede llamar, o cotidiana, ¿no? Se está extendiendo, ¿no? Y yo creo que eso es una muy mala señal para el país. Entonces, insisto y sintetizando, creo que primero debe de reformar su estrategia, cambiar de personajes y también cambiar decisiones y posteriormente sí, aceptar la decisión y la ayuda de Estados Unidos. Lógicamente ya en este momento la política exterior de México está muy orientada a un eje exchavista, como se le pueda llamar, y eso involucra también la adquisición de una retórica que desconfía mucho de Estados Unidos. Está bien, también hay que desconfiar, obviamente, la historia sí nos lo ha indicado,
Sin embargo, hay que también ser pragmáticos y tratar de sacar de Estados Unidos lo que de alguna manera pueda llegar a servir a nuestro país, ¿no? Claro, a ver, haciendo este análisis, Fausto, porque me llama mucho la atención todo lo que dices, me parece además muy interesante, es que vimos también hace un par de semanas este operativo en donde Abu Bakr al-Baghdadi, el líder yihadista de esta organización terrorista, fue prácticamente acorralado, lo mataron. Donald Trump hizo toda esta algarabía teatral ridícula a título personal de cómo lo habían acorralado, etcétera, pero se terminó de alguna manera con una pequeña parte de una célula terrorista. Realmente no, porque después fue otra persona la que tomó la cabeza y el liderazgo de esta organización. Con México seguramente pasa lo mismo, cuando se detiene al Chapo Guzmán, cuando se detiene a Ovidio. O sea, pueden cortarle a ese monstruo de 10,000 cabezas que no tiene rostro cada una en diferentes momentos, pero no se termina con una organización criminal. ¿De qué manera, por ejemplo, podría, sí, a partir de estos operativos que hace Estados Unidos y con los que está tanta algarabía, y también de acuerdo con las leyes mexicanas, propiciar de alguna manera un acuerdo bilateral dentro de esta coyuntura para que este problema de las drogas, que también involucra a los Estados Unidos, se termine? O sea, es decir, no solamente es una situación de seguridad doméstica, de seguridad nacional para nuestro país, sino también los Estados Unidos están involucrados, quiero pensar, por el trasiego de droga que hay hacia su país. ¿No sería también importante, como tú lo mencionas, generar un acuerdo? No sé cómo se tendría que generar a partir de drones o de estrategias en donde el FBI, en donde la DEA, en donde diferentes agentes sí puedan estar armados y perseguir de alguna manera a estos cárteles, estas organizaciones criminales, para que se termine todo este problema que tiene muchísimas aristas? Digamos que una de las aristas es la legalización de las drogas, ¿no? Que eso se ha debatido durante muchos años en nuestro país, que de alguna manera es importante desde el punto de vista de que se va a desactivar estos sobreprecios de oferta y demanda, ¿no? Que de alguna manera, al estar restringiendo la compra y la oferta de estos productos de la droga, lógicamente el precio se incrementa. La pregunta sobre el acuerdo posible, por supuesto que sí se puede dar. Por supuesto que a la hora que Estados Unidos anuncia hace un mes de que va a enviar a una persona a la embajada aquí en México, a su embajada, para que sea digamos que el vínculo, el enlace con los diferentes secretarios del gobierno del presidente López Obrador, habla precisamente del enorme desorden que tiene el gobierno. Porque no ¿Te refieres al embajador, a Christopher Landau? Sí, sí, que va a tener a una persona al lado de Estados Unidos, de su país, para que sea el vínculo con los diferentes secretarios de Estado. Lo cual, eso es muy importante, pero también refleja mucho el desorden que tiene el gobierno de México. Claro. El acuerdo, por supuesto que con la DEA debe de tener algún acuerdo de seguimiento de cuáles son las condiciones por las cuales está actuando la DEA, y a veces se viola. Lo vimos, evidentemente, en la década de los 80, con el caso de Kiki Camarena, ¿no? Estos operativos puntuales en donde Estados Unidos pues sobornó o pagó dinero a miembros del ejército para que le llevaran al doctor Machain. Entonces, por supuesto que sí es importante que sí se den estos acuerdos de colaboración, que queden muy claros, y no necesariamente nos tienen que decir a la opinión pública en qué consisten, porque son acuerdos de inteligencia. Ni siquiera informarnos, no nos competiría a nosotros informarnos. Generalmente no se da, entre ellos están trabajando, ¿no? Y eso es lo importante, el que trabajen codo con codo para lograr objetivos. Y el objetivo principal es lograr la seguridad, porque esa palabra de la injerencia, de la soberanía y demás, pues sí, es muy importante. Sin embargo, es mucho más importante preservar las vidas humanas después de 30,000 que se han perdido en los últimos 12, 13 años. ¿no? Totalmente, Fausto. Vamos a hacer una pausa, si les parece, diputado. Vamos a hacer una pausa. Seguimos en un momento más platicando de este caso de la familia Levarón, cuáles son las aristas y cuáles son también las consecuencias y la manera en la que el gobierno de los Estados Unidos podría involucrarse, también de qué manera está involucrada. Y seguimos en un momento aquí en El Heraldo, en esta mesa de análisis y debate. Volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate en El Heraldo Televisión. Estamos platicando acerca de este tema bochornoso, lamentable, sumamente trágico que sufrió la familia Levarón en Chihuahua la semana pasada, en donde perdieron la vida personas inocentes, 3 mujeres, y 6 menores de edad, y en donde diferentes líneas de investigación han señalado que grupos criminales como La Línea y los Salazar podrían estar involucrados. Esto ya lo hemos platicado sobre la incongruencia que podría resultar esto, porque son grupos criminales con mucho poder económico, bélico, etcétera, y sería improbable tal vez pensar en esto. Pero ahora, si nosotros llegáramos a pensar, bueno, lo hemos llegado a pensar, pero si este delito se llega a tipificar como terrorismo, como una célula de terroristas que están cometiendo este acto para esclarecer o establecer sus condiciones, ahí ya sería otra cosa en donde los Estados Unidos sí podrían
estar involucrados o en donde podrían involucrarse, ¿no, diputado? Así es. Ya les digo, ya hay senadores presionando al presidente Trump para que nombre a México, que se encuentra en un estado de terrorismo. El senador Tom Cotton de Arkansas, Lindsey Graham del sur de Carolina, el congresista republicano de Texas, Chip Roy, ya están poniendo presión al presidente Trump para que nombre el Estado de México como actos de terrorismo. Y ahí sí nos metemos en un problema profundo, porque entonces los acuerdos, las colaboraciones, los apoyos, se vienen para abajo, llegan y toman el control del asunto de inseguridad en México, sin preguntar y sin decir nada. ¿Qué tipo de acuerdos y colaboraciones? ¿Te refieres a las comerciales o otro tipo de Pues de todo, acuerdos ¿no? que tienen que ver con...? Comerciales, sociales, humanitarias, de salud, de todo. Trasciende todo lo que tiene que ver Todo se aparte. viene para abajo, Sí. todo absolutamente se viene para abajo. Ahí sí no llegan y nos preguntan, simple y sencillamente llegan y toman el control. Y ahora sí que le dicen a la Guardia Nacional, con permiso, yo vengo por estos terroristas. Y mientras tanto, si el gobierno de México no lo acepta por supuestamente defender una soberanía, van a decir, bueno, pues entonces no me vas a dejar pasar a la buena, entonces vamos a cortar aquí relaciones pues de todo tipo, ya lo digo, comerciales, económicas, Pero financieras. ya no lo han hecho con la Guardia Nacional, lo hicieron, establecieron sus condiciones para poner estos 15,000 elementos de la Guardia Nacional para que no se establecieran los aranceles, o sea, de alguna manera... El muro policiaco, ¿no? Exactamente, ese La muro migra humano. chiquita, la Sí. migra chiquita, ¿no? De Trump, la puso México al sur. En Guatemala, sí. Sí, lo que estaba pidiendo el muro, lo puso primero al sur de México. La migra chiquita de Trump. ¿Podría pasar algo semejante con esta Mira, situación? a ver, el tema del terrorismo implicaría prácticamente por default una ruptura de relaciones diplomáticas. O sea, yo lo veo de esa manera. No se va a dar, ¿no? O sea, yo creo que es una presión simplemente, pero pongamos el caso de Cuba, ¿no? En donde Obama saca de la lista del terrorismo a Cuba. Al ¿no? régimen cubano. Al exacto. régimen cubano. Eso que implicaba que de alguna forma Estados Unidos no ayudaba en absoluto a Cuba. Puso una embajada, inclusive, y restableció la embajada de los Estados Unidos. Sí, en Cuba. bueno, la relación mejoró sustancialmente hasta que llegó Donald Trump, Claro. pero es un ejemplo de cómo países como Irán, por ejemplo, o Siria también en su momento, son considerados como países donde se incuban grupos terroristas y que de alguna manera a veces se vinculan mucho con los gobiernos, ¿no? Y por eso el gobierno de Estados Unidos en su lista prácticamente dice a estos países se les interrumpe todo tipo de ayuda y, e inclusive se hacen operativos en sus países para atacar al terrorismo. Pero esto, yo repito, ojalá que nunca suceda, porque en realidad somos vecinos y como tal debe de haber también un grado de excepcionalidad, ¿no? Es decir, no se puede tratar a México como Irán desde el punto de vista que estamos compartiendo frontera Claro. y formamos parte de su seguridad interna y doméstica. Pero, evidentemente, es una llamada de alarma que este grupo de conservadores muy rudos, muy fuertes, amagan para que el presidente Donald Trump aplique esa categoría a nuestro país. Y lo dijeron, ¿no? Es decir, si el gobierno de México no puede defender a los ciudadanos estadounidenses, nosotros nos vamos a encargar. Esa es una amenaza también, porque en realidad, repito, al ser vecinos debe de haber un grado de excepcionalidad y de trabajar de manera conjunta, que eso es el ideal. Eso es lo importante, ¿no? No por algo México tiene 50 consulados en Estados Unidos, porque hay muchísimos mexicanos que están allá viviendo, y eso implica que las relaciones de los gobiernos deben de ser buenas, porque si fueran malas, también los ciudadanos mexicanos que viven allá y los ciudadanos estadounidenses que viven aquí tendrían ciertos problemas, ¿no? Por el tema, pues el tema nacionalista, el tema de la bandera, el tema de la confrontación, ¿no? Si los dos países están chocando, pues también implica mucho a los propios ciudadanos. Entonces, esos son elementos que sí deben de tomarse en cuenta como una llamada de atención, simplemente. ¿Quién pierde y quién gana en caso remoto de que esto llegara a suceder? Porque hay también posiciones muy Pierden los drásticas. dos países, Max. Yo creo que ¿Y por qué hay pierdes- tanta presión de los Estados Unidos para que sí se declare esto como un Porque eso- delito tipificado como terrorismo? Porque yo creo que ya ellos están en campaña electoral, ¿no? Y hay una presión exagerada. Sí, claro. Obviamente lo tienen que decir, ¿no? Son políticos, están defendiendo las causas de sus ciudadanos fuera del país, pero creo que está en el marco de las elecciones, ¿no? No dudo que también haya, ¿no? Que sí, si ellos estuvieran en la Casa Blanca lo aplicarían de manera inmediata, ¿no? Y se alejarían mucho más de México.
Pero insisto, el tema de la relación bilateral de México y Estados Unidos va más allá de las declaraciones, va más allá de la retórica, porque hay un tejido económico que nos une a los dos países, siendo México el principal socio comercial para Estados Unidos. Claro. Y siendo Estados Unidos para México importantísimo, porque simplemente con el 80% del comercio lo tenemos con ese país. Entonces, el tejido económico está muy bien amarrado, muy bien atorado, y lógicamente por cuestiones de seguridad, por cuestiones de demagogia o de política, podría dañarse ese tejido, ¿no? Correcto. ¿Qué opinas, diputado? Pues definitivamente salimos perdiendo los dos, pero más nosotros, los mexicanos. Porque entonces ya implicaría de parte de Estados Unidos bloqueos en cuanto a transferencias, en cuanto a relaciones comerciales, y eso nos pone en un estado de vulnerabilidad total. No puedo imaginar yo a México simple y sencillamente solventando su política económica en el petróleo y que la balanza comercial se venga al piso. ¿En dónde estaría entonces situada el peso mexicano? Tenemos en serios problemas. Lo que necesitamos aquí es, sí, vengan, apóyennos, necesitamos una estrategia en donde evitemos confrontaciones, en donde se evite que pues, la comunidad, la sociedad en general pase por malos momentos y se atienda directamente o se ataque o se persiga a estos capos. Pero ya te lo digo, en este momento el gobierno federal no está llevando a cabo una estrategia de inteligencia para perseguirlos. El crimen organizado anda libre por las calles, lo estamos viendo. Estos 3 detenidos que ya resultaron los primeros en esta investigación, ¿quiénes son? ¿Son chivos expiatorios? ¿Quiénes son estas personas? ¿Quién pudieran ser estas personas que ya fueron detenidas? Pues realmente tienen que dar los nombres y decir a qué célula pertenecen. Pero no serán chivos expiatorios como sucede siempre en la política mexicana con el caso de Colosio y Aburto, con el caso de... Pues hay que dar los nombres, hay que conocer los nombres. Pero por eso es que yo creo que son... Sobre todo las pruebas, ¿no? Exactamente. Más allá de los nombres, Claro. las pruebas de qué los están acusando y cómo se sostiene esa acusación. ¿Y cuáles son las pruebas? ¿Cuál es la línea, Sí. la línea de investigación que los llevó a Porque ya el declarar? problema no es mostrar una cara o mostrar un nombre o mostrar a estos personajes. Yo creo que el problema va mucho más a fondo, ¿no? Claro. Sí, el gobierno de México debe de tener una investigación profunda porque la familia Levarón se lo merece, ¿no? O sea, ellos son los que perdieron la vida y así como otros 30,000 personas han perdido la vida, muchos de ellos sí delincuentes, pero perdieron la vida y otros, ¿no? Y ahí sí se aplicaría el tema del terrorismo porque se cruzaron o estuvieron en el momento menos oportuno, en el lugar menos oportuno. Ahí sí, eso le darían la prueba a Estados Unidos de que, sí, ahí está terrorismo. Terrorismo ataca como lo atacaba ETA en España, Claro. por sorpresa. Primero ETA atacaba a los generales, a los militares, pero posteriormente atacaba a los políticos, a los investigadores, a los académicos. ¿no? Así es. Les ponían bombas abajo de los coches. Eso es terrorismo, es decir, cuando existe miedo en el ambiente, desde el punto de vista de que en cualquier momento puede uno perder la vida por alguna reivindicación de un grupo terrorista en contra del Estado. Totalmente. Entonces, eso es muy delicado, eso es lo que lo hace todavía más delicado, porque si se llega a declarar justamente estas personas, estos 3 implicados o los que resulten responsables, sí le podrían dar estas herramientas a los Estados Unidos para declarar un Estado en donde se comete terrorismo y ahí sí se arma la grande. O sea, todo lo que tendría, o bueno, más bien todo lo que está implicado en este caso, que se ve como un ataque, una desgracia familiar, todo lo que está implicado en cuanto a la relación bilateral entre los Estados Unidos y México y sobre todo en esta parte, en esta coyuntura, sobre todo política y de elecciones que sucede actualmente en los Estados Unidos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso habla, Max, de la enorme, la falta de protección del ciudadano de a pie, ¿no? Claro. O sea, ahí claro. es donde sí hay una clara división entre lo que es el miedo de ser atacado por la delincuencia organizada y el miedo por perder la cartera o el reloj en la calle. O sea, puede haber una ramificación, porque, repito, el terrorismo, siempre hay un grupo que se puede llegar a manifestar en contra del Estado. Claro. ¿Sí? Digamos que el narcotráfico hay una lucha también permanente en contra del Estado, porque el Estado tiene la obligación de usar la fuerza en contra de estas células. Entonces, en muchos casos, cuando los familiares de las víctimas o de los narcotraficantes pues se enojan, toman la venganza a mano propia, ¿no? Entonces, ahí es donde se mezcla un poco el tema del terrorismo y cómo, de alguna forma, tendría México que estar muy preocupado para que Estados Unidos no nos vaya a tipificar de esa manera, ¿no? Totalmente, diputado. Pues igual,
Yo también estoy ahora sí que con el Jesús en la boca de que mañana el presidente Trump no se vaya a levantar y lance un tuit diciendo que México se encuentra en estado de terrorismo. Lo puede hacer, lo va a hacer incluso, Sí, lo va a hacer. o podría hacer por cuestiones electorales. Claro. Yo sí dudo mucho que lo lleve a cabo. Es decir, a mí me parece que ni habrá invasión militar, ni habrá estos ataques o operativos muy focalizados. Yo no lo creo que vaya a No hacer. como tal. Pero como retórica Pero sí lo puede utilizar. Sí va a haber presiones por de otro campaña. tipo. Incluso otra vez van a retomar el tema de los aranceles y sí va a haber presiones de este tipo, definitivamente. ¿No? Van a haber presiones cuando no se le dé el gusto de alguna manera a Donald Trump, en este caso Exactamente. cuando se le ocurra hacer esta declaración por Twitter o Pues por sí, el mira, medio que a quiera. ver, ha estado felicitando a López Obrador en 40 ocasiones, más o menos, desde que el presidente de México sacó a la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala. Es decir, puso un muro de facto, ¿no? Humano, policíaco, y en ese sentido está muy agradecido el presidente de Estados Unidos. Simplemente utilizó esta amenaza de aplicar 5% a los aranceles y puso a temblar la economía y puso a temblar al gobierno actual. Eso es de alguna forma o demuestra la enorme asimetría que tenemos México y Estados Unidos, pero sobre todo la necesaria, ¿no?, y urgente articulación de una estrategia de seguridad por parte del gobierno de México, porque esto es gasolina para Estados Unidos. Claro. ¿No? Porque nos debilitamos más frente a ellos y el presidente Donald Trump es experto en oler sangre, ¿no?, en oler debilidad, y en ese sentido impone más fuerza o asusta más, y en este caso, pues obviamente no nos gusta a nadie, ¿no? Lógicamente, pues a nadie nos gusta tener un vecino como Estados Unidos que nos está amenazando todos los días y sobre todo que nuestra economía esté en vilo. O un Eso es vecino lo más. con este líder, porque un vecino también tendremos que contemplar que tener un vecino como los Estados Unidos debería de ser también muy bueno, ¿no? Muy positivo. Generador Sí, también sí, de, sí, diferentes situaciones que también aporta a nuestro país en diferentes rubros Y económicos, este sociales. personaje, pues bueno, no es Claro. un líder, o sea, puede ser líder Bueno, es empresarial un líder, y demás. pero no es un líder moral como lo tenía Sí, anteriormente exactamente. Estados Unidos. Sí, ¿no? Entonces esto nos perjudica al Estados Unidos no tener un líder moral de lo que estaba acostumbrado anteriormente y tenemos a un Barbaján que cada lunes y martes nos está atropellando y nos está señalando. Estamos en serios problemas. ¿Qué pasaría? Vamos a poner este posible escenario sobre la mesa. Si Donald Trump no llega a reelegirse como presidente de los Estados Unidos y en caso de que sí. Con este caso concretamente si no, de la sería seguridad. la mejor noticia Exactamente. Sí, en claro. los últimos 4 años. No, Estaremos me queda, aplaudiendo todos. bueno, nos queda Sí. claro. En Claro. este caso o sea, su opositor demócrata, ¿cuál consideras, Fausto, que será la decisión, la posición que tome al respecto de materias de seguridad? Mira, a ver, yo creo que primero vamos a ver quién llegaría, ¿no? Si Elizabeth Warren o Biden. me ¿Ves parece fuerte que- la posición a los demócratas a esta parte para contrarrestar lo que está o lo que viene construyendo Donald Trump desde su Pues mira, yo no lo veo, administración y yo la no los veo campaña? muy fuertes en este momento, sobre todo por el tema del caso pues sí, la investigación sobre el juicio político en contra de Donald Trump. Sí. Veo que esto también va a afectar mucho a los demócratas, en particular a Joe Biden. Le estalla la granada en la mano porque también él tiene un conflicto de interés con su hijo en Ucrania. Claro. Elizabeth Warren pues tiene como enemigos a Facebook, a algunas empresas de Wall Street, es más de izquierda, tiene mucho entusiasmo, ¿no? Despierta mucho entusiasmo por una demografía de izquierda allá en Estados Unidos, pero más allá de eso, llegue quien llegue, ¿no?, lógicamente va a cuidar mucho de los intereses de su país. Hay que recordar que el gobierno de Peña Nieto tampoco es de que tuviera muy buena relación con Hillary Clinton cuando era la secretaria de Estado. Así La es. secretaria de Estado en su momento se burló de Peña Nieto diciendo, si llegaran a leer esta entrevista, se lo decía creo que a la Opinión en Chicago, no recuerdo el periódico, yo le recomendaría que cuidara mucho los protocolos de derechos humanos por parte del ejército, ¿no? O sea, fue muy, muy, muy dura ella. Muy y- tajante y además muy explícita, muy concreta muy sobre concreta, un tema en particular. Y creo, claro. eso ya es una conjetura mía, que creo que la invitación que hizo Videgaray y Peña Nieto a Donald Trump estaba muy, muy, muy dirigida a no invitar a Hillary Clinton, por más que ellos dijeran no nos quiso aceptar la invitación. Así es. Por supuesto que no se los iba a aceptar No, la fue invitación. por esa declaración, claramente. Porque era evidente Claro. que la condición para invitar a Trump era que también viniera la candidata demócrata, para no tener sesgos a favor de uno u otro de los candidatos. Pero yo insisto, yo creo que quien llegue a la Casa Blanca en enero del 2021, tendrá de alguna manera la misma preocupación que tiene el establishment de Washington en este momento, la misma preocupación de la Secretaría de Estado, lógicamente bajo otro liderazgo, mucho más fino seguramente y más empático que el que tiene Donald Trump con nuestro país. Eso no ha ayudado mucho,
claramente. Eso ha sido una muy mala noticia para México y es tan mala que ni hubo una reunión después de que ganó las elecciones Donald Trump en México, en Washington, con el presidente Peña Nieto, ni con el actual presidente López Obrador. Eso habla de que la situación es anómala, porque dos países como México y Estados Unidos tendría que haber muchísimas reuniones entre los presidentes y muchísimas visitas constantes, por supuesto. Claro que sí. Por supuesto. Sí. Vamos a empezar a concluir, diputado. ¿Qué podemos esperar en los días venideros sobre este caso de los Levarón concretamente y también más allá de las implicaciones y de las aristas que hemos comentado aquí? ¿Qué podemos ver? Si encontraremos una resolución, tendrá justicia, encontrará justicia la familia. ¿Qué es lo que podemos ver dentro de nuestro territorio en esta situación concreta de esta desgracia? En un ámbito positivo podemos esperar que el gobierno federal deje a un lado este tema de que fue una confusión, de que vaya por los actores materiales, intelectuales de este evento y se presente. Esto también para parar el asunto con el gobierno de Estados Unidos o con el presidente Trump. Pero también podemos esperar que sigan empeñados en decir que fue una confusión y que presenten archivos expiatorios y estar en serios problemas. Porque además esto va a bajar a las calles, entonces se va a exponenciar el asunto de robo a mano armada en los vehículos, en cualquier crucero, nos va a tronar una bomba. Pero vamos a estar entonces frente a otra relatoría minuto a minuto de lo que sucedió cuando estas líneas de investigación... ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que van a tener que reformar esta relatoría que venían dando hasta hoy. Van a tener que dar un borrón y cuenta nueva y presentar los hechos como son. De no ser así, ya se los digo, entonces vamos a tener serios problemas de inseguridad en México. No hay una estrategia y si no nos dejamos ayudar, olvídense. Yo les voy a poner un ejemplo así rapidísimo. En el 2016, en diciembre del 2016, el municipio de Chihuahua bajó sus índices de delincuencia, de inseguridad, por el simple hecho de presentar una estrategia de tener un helicóptero sobrevolando la ciudad en los meses de diciembre y enero hasta la mitad de febrero, cuando llegaron los paisanos a visitar y los índices se vieron disminuidos. Fue una estrategia simplísima, pero algo se hizo. Aquí no se está haciendo absolutamente nada. Pues son muchas cosas todavía las que están por definirse. Conclusiones, querido Fausto. Bueno, pues mira, yo creo que se ha hablado mucho de temas de seguridad. Es un problema que todavía no se encuentra la salida a ese tipo de problemas. Pero lo que sí es necesario es estrategia, ¿no? Es decir, yo creo que no se puede... Volvió a bajar 15 puntos, no solamente por lo de Culiacán, por lo de los Levarón, sino también por el tema de Bolivia. La idea de que esto fue una confusión, creo que es una idea naif, es una idea totalmente para salir del momento, ¿no? Bueno, hay una conferencia, salgamos con esto, pero en realidad esconde mucho la ausencia de una estrategia y la ausencia de algo serio, ¿no? Que no son abrazos y besos. Qué bueno que fuera eso, pero en realidad es un asunto de balas y es triste decirlo, pero se requiere una mayor inteligencia. Sí, se requiere mayor inteligencia, mayor estrategia, mayor conocimiento sobre una situación. No darle a Estados Unidos, ¿no?, toda esta información, o sea, toda la idea de que México está cada vez más débil, ¿no? Porque Donald Trump se está aprovechando más y más. Y se está alimentando, por supuesto, de eso. Se está alimentando de eso. De eso vive Donald Trump. Claro. Vive de la sangre, huele a sangre. Y donde huele a sangre, ahí está Donald Trump. El escándalo es lo que lo mueve a él. Si no hubiera escándalos, no estaría Donald Trump en la Casa Blanca. Hubo escándalos en los gobiernos pasados en Estados Unidos, de esta clase política, de muchas familiares, ¿no? Hillary Clinton, Bill Clinton, pero en realidad habla mucho de la crisis política global, ¿no? De por qué llegó Donald Trump a la Casa Blanca. Es decir, no es un fenómeno aislado de Estados Unidos, es un fenómeno global en donde la política se está devaluando cada vez más y eso hay una enorme desesperación en los ciudadanos. España ha vivido 4 elecciones en 4 años, elecciones legislativas. Así es. En 6 meses 2 elecciones. Y cambia los números de un día para otro, ¿no? Donde la ultraderecha duplicó, por ejemplo, el número de escaños entre una elección y la otra. Pongo ese ejemplo por la enorme vulnerabilidad que tiene la política en este momento. Totalmente. Pues la verdad es que es un tema todavía que tenemos que seguir desmenuzando y sobre todo, ya en los últimos segundos que tenemos para despedir, porque vamos a esperar cuáles son las líneas de investigación y lo que determina también la justicia y las autoridades acerca de este tema para volvernos a sentar y también esclarecer cuáles son las
las consecuencias que pudiera tener. Diputado federal Miguel Alonso, muchísimas gracias por estar en esta mesa. Fausto, muchísimas gracias. Un placer como siempre. Igualmente. Muchas gracias. Gusto. Pero sobre todo, muchas gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Lo esperamos el día de mañana también en esta mesa de análisis y debate. Vamos a platicar acerca de lo que sucedió en Bolivia y también cómo está implicado nuestro país al respecto. Mañana lo espero entonces a las 9 de la noche en otra mesa. Soy Maximiliano Espejel. Muy buenas noches y hasta entonces.